la letra A y la letra B, como se está observando. Algo que les quería aclarar primero es que podemos colocar cualquier otro tipo de letras aquí. Por lo menos, por ejemplo, hubiera colocado yo una J representando la hipotenusa y los otros catetos representando con cualquier otro tipo de letra. Pero primeramente yo voy a especificar todo lo que voy a explicar con A, B y C, la mayoría de las fórmulas, para primeramente, cuando ya dominemos el tema, cuando ya sepamos todo, podríamos cambiar este tipo de letras y hacer con cualquier otro tipo de letras según si ya tienes el conocimiento de cómo se desarrolla la fórmula. Ya, Pitágoras decía que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, como observamos, la hipotenusa se representa como la C, está elevado al cuadrado. Y que dice que esto es igual a la suma de los otros dos catetos elevados al cuadrado. La suma del cateto A con el cateto B elevados al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Y también hay otro que se resuelve con las funciones trigonométricas. Primeramente, las funciones trigonométricas se van a aplicar cuando nos den un triángulo que ya nos den el dato del otro ángulo aparte del ángulo recto. Y primeramente tendríamos que saber reconocer cuál es la hipotenusa. Como ya les dije, es el lado más largo. ¿Y cuál es el cateto adyacente? El cateto adyacente siempre va a ser el que está enseguida del ángulo que nos están dando. Y el cateto opuesto va a ser el que está al lado opuesto, el lado opuesto que está a este ángulo, que estaría siendo este lado. Después de saber reconocer esto, vamos a aplicar la fórmula para resolver este tipo de triángulos. Hay tres fórmulas diferentes y vamos a aplicar estas fórmulas según los datos que nos esté dando algún ejercicio que se resuelva con funciones trigonométricas. Siempre ha tratado de observar figuras para encontrar un beneficio. Por ejemplo, la rueda y otras figuras más. También sabemos que los griegos, como Pitágoras, Tales, fueron los primeros que estudiaron formas o figuras. Durante la época del siglo XVI, Francia era en ese entonces el centro del mundo matemático, donde todos los matemáticos más genios se encontraban ahí, en el siglo XVI. En ese siglo aparecieron dos franceses muy importantes para la geometría analítica. Uno de ellos era René Descartes y el otro fue Pierre de Fermat. Bueno, Fermat no publicó sus estudios que hizo. Sus estudios eran como la circunferencia y otros estudios. Pero René Descartes sí publicó su libro, que su libro se llamaba en francés Le Géométrie, que en español es la geometría. Bueno, en ese libro lo explicaba la geometría con la álgebra y también hablaba de la trigonometría. Esto fue el inicio de todo lo que fue la geometría analítica. La ley fue promulgada el 2 de julio de 1952 y mediante esta ley se reconocía el derecho al voto a las mujeres, a los analfabetos
y a los pueblos indígenas originarios, quienes eran excluidos de la vida política del país anteriormente. Y el 17 de junio de 1956 se realiza las inicios de la revolución. En 1951, el MNR gana las elecciones, pero inmediatamente una junta militar auspiciada por un grupo minero evita la llegada de este partido al poder. Es así que al año siguiente, el 9 de abril de 1952, se produce un golpe de Estado, encabezado por el Chino Kendo, Antonio Saleme, Hernán Siles Suazo y Víctor Paz Estenssoro. El pueblo, junto a los policías, se enfrentaron al ejército boliviano. De esta manera, inició la rebelión. Los días 10 y 11 de abril fueron determinantes, porque el pueblo luchó al margen de lo que decían o hacían los dirigentes del MNR. La lucha aumentó en La Paz y Oruro, que al final decidieron los resultados a dinamitazos. Pero por otra parte, los cuarteles sufrían el abandono de sus soldados y se iban rindiendo poco a poco. Es ahí donde se conforman las milicias obreras y las milicias campesinas, que llegaron a formar un ejército popular. Ante la victoria revolucionaria se creó la COP, encabezado por el Chino Kendo, el 17 de abril de 1952. El periodo histórico nacional de 유난히도 반짝였던 서울 처음 보는 또 다른 세상 땀을 잔뜩 벤치만 난 넌 뭔가 이상했었던 난 다 됐어 너 변했어 우리 대화는 숙제 같았지. Hablar sobre los tipos de escalas. Primeramente vamos a hablar sobre la escala natural. Esta nos dice que es cuando el tamaño físico del objeto representado en el plano coincide con la realidad. En esto podemos ver un ejemplo que son dibujos. Prácticamente, como podemos ver ahí, la escala natural es del mismo tamaño que el objeto, ya que los dos coinciden en lo que es la realidad. En la escala natural es cuando el tamaño no, me equivoco, perdón. En la escala natural nos encontramos prácticamente cuando el tamaño real de un objeto o un terreno o una obra está representado y esta representación coincide con el plano real. Este tipo de escala mayormente se utiliza para aquellos que son de pocas dimensiones, ya que el tamaño plano que vamos a utilizar debe ser... Es el arte y la técnica de concebir, diseñar y construir edificaciones que funcionan como hábitat para el ser humano, ya sean en viviendas o lugar de trabajo. La arquitectura es un conjunto de principios técnicos y estéticos